Él trata de empezar no a identificarse tanto con el federalismo, sino con lo que se llama en la época la fusión de partidos. Y en las elecciones que se dan en el 64 para gobernador, acá por primera vez se empieza a ver con claridad que hay una parte del federalismo de la provincia que empieza a disputarle el poder muy tímidamente. Porque a partir de que apoya la guerra del Paraguay, va a perder mucho apoyo dentro de su propia tropa. Es el comandante de las Guardias Nacionales entrerrianas, tiene que movilizar a la tropa entrerriana para la guerra, y la tropa en 1865 se le desbanda 2 veces, en Basualdo y en Toledo. Corrían un montón de rumores, no se sabían si lo habían mandado si lo habían asesinado los federales, si lo habían asesinado los blancos, si lo habían asesinado los liberales de Buenos Aires. Había montones de interpretaciones circulando en la provincia, que eso demuestra por un lado el desconcierto, por el otro lado la cantidad de enemigos que tenía Urquiza. Todavía hoy en día es una figura muy controvertida. Hola, bienvenidos al video podcast del Instituto Ragnani Charlando de Historia. Mi nombre es Mariano Aramburu y hoy vamos a tener como invitada a Mariana Pérez para charlar sobre los últimos años de la vida de Urquiza, sobre todo su faceta de político, de líder federal, así también como su asesinato y su memoria más inmediata a partir de 1870. Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para quien no lo sepa, Mariana es especialista en Historia Social y Política rioplatense del siglo XIX. Sus últimos trabajos justamente abordan la década del 60 en términos de disputa política y de Urquiza. Mariana es profesora y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del CONICET, ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y ahora también se desempeña como docente en la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, Mariana, te invitamos para un tema siempre que genera muchos repercusión, porque es una figura muy importante para la historia argentina. Sigue siendo un personaje súper importante para, no solamente para la historiografía, sino para la interpretación política del pasado argentino. Y para comenzar a charlar sobre Urquiza, quería preguntarte, suponiendo y empezando con que él es el referente del federalismo una vez que abandona la presidencia, ¿cómo era ese federalismo de la década de 1860, ya después de que tenemos años de construcción, del inicio de una construcción del Estado Nacional, sin efecto en un partido, y qué diferencia podemos encontrar con respecto al federalismo en los años anteriores? Bueno, es el tema de si existían o no existían los partidos en Argentina a mediados del siglo XIX es un tema de larga discusión. Digamos, sí está claro que no son el tipo de partidos que van a surgir en el siglo XX, son, podríamos decir, conglomerados políticos más laxos, que tienen sus particularidades locales, ¿no? Y que están articulados en torno a un núcleo, un poco con límites a veces difusos, de ideas básicas, y que se articulan, organizan en torno a distintas, digamos, líderes referentes locales y provinciales. ¿Qué diferencia grandísimos rasgos existe entre el federalismo de la primera mitad del siglo XIX y de la segunda mitad del siglo XIX? La primera es que no existe más, que Rosa ya no es más un actor político de peso en el Río de la Plata. De hecho, ha sido derrotado en 1852. Entonces, al desaparecer el principal referente del Partido Federal durante los 30 años anteriores a Caseros, en este momento hay una reconfiguración. En segundo lugar, una novedad, ¿no? A partir de Caseros y cuando comienza el proceso de construcción del Estado Nacional, es que el federalismo se identifica claramente ya con la construcción de una nación, con la construcción digamos, de un Estado que, que comparte la soberanía con las provincias. Y sus referentes, bueno, no están más Rosas, el principal referente pasa a ser Urquiza. Que Urquiza
Inmediatamente, inmediatamente luego del triunfo de Caseros, en realidad un poquito antes él trata de empezar no a identificarse tanto con el federalismo, sino con lo que se llama en la época la fusión de partidos, ¿no? La unidad nacional. Se acabaron las grandes eh, dicotomías partidarias. Este va a ser como un discurso público que Urquiza va a sostener a lo largo de toda su vida hasta su muerte, pero no obstante, digamos, la dinámica política de la época va a ser que no pueda terminar de ser nunca el referente y el líder del Partido Federal. Digamos, los otros actores políticos lo van a seguir identificando como el jefe del federalismo. ¿Qué otros referentes tiene el federalismo en esta década del 60, además de Urquiza? Bueno, ¿qué otros grandes referentes del federalismo podemos encontrar durante la década del 60? Bueno, sin duda, uno de ellos es el Chacho Peñalosa, ¿no? Que empezó una serie de revueltas armadas los meses siguientes a Pavón y que fue asesinado en 1863. Bueno, un gran referente de La Rioja y de toda la zona de Cuyo, del noroeste. Bueno, otro gran líder es Felipe Varela, que encabezó las últimas grandes rebeliones contra el, el gobierno nacional, no contra el Estado nacional en sí. Ni el Chacho Peñalosa ni Felipe Varela estaban en contra de la existencia del Estado nacional, sino que estaban en contra de que ese proceso de construcción del Estado nacional estuviese dominado por el Partido Liberal y Buenos Aires. ¿No? A veces hay una cierta idea de que se alzan en contra del Estado Nacional y que la idea que este federalismo no quería la organización nacional, muy por el contrario. De hecho, bueno, el principal referente del Partido Federal, que seguía siendo Urquiza, bueno, había sido el encargado de comenzar, ¿no? la construcción del Estado Nacional en la década del 50. Bueno, muy interesante. Ahora seguramente profundicemos en Peñalosa y Varela y la Sí, posición de Urquiza frente a estas rebeliones federales que lo apelan a él como líder, pero quería preguntarte primero, antes que eso, sí. es el rol de Entre Ríos en la nueva configuración nacional, en esta configuración de construcción o de continuidad de construcción de Estado Nacional, ahora con Buenos Aires y desde Buenos Aires, y la relación que tiene con Mitre y con Sarmiento, que son los presidentes con los cuales va a convivir hasta su asesinato. Bueno, como dije hace un rato, digamos, una vez que se produce la derrota de Pavón y que, bueno, Urquiza se retira del campo de batalla, luego se va, digamos, a su provincia y desde ahí negocia con Mitre la paz y negocia también que hasta a través de una serie, varias semanas, ¿no? Digamos, es un proceso que que tiene sus tensiones, sus idas y vueltas, termina negociando que, bueno, que el Ejército Nacional no va a invadir Entre Ríos, ¿no? Digamos, que él va a seguir siendo gobernador de Entre Ríos y que lo van a reconocer como tal. Entonces, a partir de aquí, desde ya, bueno, es un momento de quiebre porque ya el proceso, vuelvo sobre la misma idea, el proceso de organización del Estado, de profundización de ese proceso de creación del Estado Nacional que había empezado en la década de 50, ahora pasa a estar dominado claramente por el Partido Liberal y por Mitre. Y aquí, durante toda la década del 50, lo que trata de hacer Urquiza es negociar un nuevo espacio para él, para él y para la provincia dentro de este nuevo orden que se está configurando. ¿Qué quiere negociar? Yo creo que por un lado quiere negociar su propio destino político, ¿no? De hecho, no va a renunciar a ser nuevamente presidente, en 1868 se va nuevamente a Mm. postular como presidente y digamos, para postularse a presidente tiene que necesariamente seguir sosteniendo una serie de vínculos, no solo relativamente armónicos con el gobierno nacional, sino también con actores que no son necesariamente del riñón más cercano digamos, a su figura en el Partido Federal, ¿no? Entonces él sigue sosteniendo toda una serie de vínculos políticos eh, que incluyen a actores que no son necesariamente identificados con el federalismo. Eso por un lado, ¿no? Es una red política bastante amplia y compleja, que es una de sus cualidades, ¿no? La de negociar, incluso con actores políticos que aparentemente tienen posturas antagónicas. Por otro lado, como gobernador de Entre Ríos,
requiere tener una relación aceptada, relativamente buena con el gobierno nacional. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Entre Ríos emerge luego de la experiencia de la Confederación en un estado de bancarrota fiscal, ¿no? Necesita de las partidas del gobierno nacional, digamos, y de subsidios del del gobierno nacional para poder sostener su propia fiscalidad y, bueno, y poder seguir apostando a un crecimiento económico y demás. El enfrentamiento, digamos, no sería un buen negocio en esta coyuntura. Entonces él, bueno, em, su estrategia es esa, es encontrar un nuevo espacio dentro de esta nueva configuración política que se está gestando a partir de- del triunfo de Mitre en 1862. No es un espacio negociado, ¿no? Donde no, y lo que se va viendo a medida que avanza la década del 60 es que, bueno, no va abandonando a todos aquellos proyectos digamos, de que pretenden enfrentar por las armas al gobierno de Mitre. Quería preguntarte por esa candidatura del 68, pensando en esto que vos señalabas de estas redes y vínculos que teje Urquiza. Digo, el archivo Urquiza es un ejemplo muy claro de Sí, que se escribe con todo el mundo sí. y tiene vínculos con todo el mundo, pero en esa candidatura de su presidencia en el año 68 no prospera y de hecho tiene muy pocos votos. ¿Tenés alguna hipótesis de por qué o una explicación de por qué? Primero quería señalar que incluso dentro de las opciones políticas que baraja Urquiza es aliarse con Elizalde, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Mitre, en principio aparentemente porque prefería a Elizalde antes que a Sarmiento, ¿no? Prefería que ganara Elizalde antes de que ganara Sarmiento. Esta es una demostración de la flexibilidad de sus relaciones políticas. Luego intenta una alianza con el SINA, también, ¿no? Digamos ahí, andamos, ¿no? Y bueno, finalmente, pero no tanto por la imposibilidad de Urquiza de negociar, sino por cómo se va dando el juego político antes de las elecciones de 68. Bueno, él no prospera la candidatura de Urquiza, pero termina, digamos, teniendo, por supuesto, el apoyo de los electores, por supuesto, de Entre Ríos, los de Salta, y los de Santa Fe, digamos, había intervenido previamente, digamos, a través de fomentando una pequeña revolución en Santa Fe para conseguir los electores. Pero bueno, no le alcanza. No le alcanza, posiblemente porque su estrella política estaba ya en decadencia. Sin embargo, dentro de Entre Ríos, él, bueno, es gobernador del 60 al 64 Sí, y después del 68 hasta el 70. sí. ¿Qué pasa en esa provincia de Entre Ríos? ¿Cómo se viene desarrollando Entre Ríos como provincia, digo, en términos de economía, de relaciones internas de Urquiza con la élite entrerriana? Digamos, hay un periodo donde no es gobernador, que es José María Domínguez. eh, Digo, ¿sigue teniendo poder ahí dentro de Entre Ríos o también hay cierto declive de su figura? Bueno, eh, una vez que él deja la presidencia, en el 60 pasa a ser inmediatamente elegido nuevamente gobernador de Entre Ríos, pero ya Entre Ríos tiene una nueva constitución, ¿no? Que acorde a las nuevas normativas de la Constitución Nacional del 53. Entonces, entre otras cosas, esta constitución establece que no puede existir la reelección del gobernador. Y ese es el primer problema para Urquiza, ¿no? Porque no tiene que conseguir a alguien que gobierne en su nombre. Y en las elecciones que se dan en el 64 para gobernador, acá por primera vez se empieza a ver con claridad que hay una parte del federalismo de la provincia eh, que empieza a disputarle el poder muy tímidamente. Básicamente, digamos, hay un intento de un grupo de federales de llevar como candidato a Ricardo López Jordán. Y acá en las elecciones, Urquiza logra imponer a su candidato, que es Domínguez, que gobierna en su nombre.
Digamos, de hecho, Domínguez gobierna, está en Concepción del Uruguay, que es la capital de Entre Ríos, y Urquiza continúa en el Palacio San José, y se puede ver con muchísima claridad a partir de la lectura de la correspondencia política de Urquiza, que finalmente que termina gobernando es él. Bueno, esto también lo dicen los periódicos, no es Un secreto a voces. no es un secreto a voces, se sabe que es su delfín y que él encuentra este mecanismo para efectivamente seguir dominando la escena política provincial, que es una escena política provincial en la cual em, domina, sin duda, es el federalismo, digamos, domina la escena todos aquellos que, digamos, pueden, el término correcto es pueden hacer carrera política exitosa todos aquellos que mantengan una buena relación con Urquiza, ¿no? Entonces es un juego político relativamente cerrado. Si bien hay voces disidentes, no, de hecho hay un periódico que se llama La Democracia en Gualeguaychú, que es abiertamente promitrista y tiene bastante circulación, y criticas sin amagues a Urquiza, es un opositor, pero no encontramos, no hay otro espacio por fuera de tal vez de la prensa y de la discusión política a nivel privado como para hacer carrera política, es decir, ganar elecciones, tener puestos en la administración provincial, etcétera, si no se es abiertamente adicto a la figura de Urquiza. No obstante, matizando esto, ¿no? Devolviendo a las elecciones del 64, digamos, cuando Urquiza termina su mandato como gobernador y, bueno, se tiene que elegir a otra persona, hay un intento aquí, ¿no? De imponer, un intento abortado de que haya otro candidato que no cuente con la anuencia de él, que es Ricardo López Jordán. Y el hecho de que Urquiza, bueno, no lo permite, va a marcar otro punto más, ¿no? De resentimiento entre aquellos que ven frustrada la posibilidad de crecer políticamente dentro de la provincia, y bueno, más tardíamente se lo van a cobrar, ¿no? Hacia fines de su vida. Y quería hacer una repregunta pensando en los trabajos de Ana Laura Lanteri. Sí, Los legisladores nacionales de Entre Ríos sí. están también dentro de esta dinámica de negociar con Urquiza sí o sí, o son opositores, digamos, en el gobierno nacional, en el poder legislativo. No, perdón. Claro, tu pregunta apunta a cómo actúan en el Poder Legislativo Nacional los legisladores. No, son los representantes de Urquiza en la negociación con el Estado Nacional. Y de aquí, el senador Victorica, que además es uno de sus yernos, es una figura central en articular, las necesidades de la provincia de Entre Ríos y con el gobierno nacional. Es un operador político de Urquiza en Buenos Aires, ¿no? Que opera en el Senado, pero también opera en espacios de política informal en la ciudad de Buenos Aires como forma de llegar al Poder Ejecutivo. Bueno, bastante a Peñalosa, Varela, también la guerra del Paraguay, y estas rebeliones federales siempre peleaban a Urquiza como líder del partido y esperando el apoyo de Urquiza. ¿Por qué esa posición prescindente de no apoyar esas rebeliones? Un poco adelantaste, pero si podríamos profundizar un poco más en eso. Sí, debo decir, que hay no solamente no apoya las rebeliones del Chacho Peñalosa, la de Felipe Varela, tampoco salen en ayuda a los blancos de Uruguay, que también entraron en una guerra civil con la facción colorada a partir de 1863. Digo, con la facción colorada que es apoyada por Bartolomé Mitre, ¿no? Entonces acá, para pensar también la década de 60, ¿no? Y las distintas conflictos políticos supraprovinciales, es necesario incorporar también al Uruguay para entender estas tensiones y estos equilibrios de poder. Hago esta aclaración porque también también los blancos uruguayos esperaban la ayuda de Urquiza, y Urquiza envió armas, algún tipo de apoyo económico, pero nunca se
declaró abiertamente apoyando la causa de los blancos de Uruguay en la guerra contra Venancio Flores. ¿Pero por qué? Eso es una pregunta, es difícil de responder, ¿no? Porque no estamos, ninguno de nosotros está en la cabeza de Urquiza, pero yo creo que en algún punto es consecuente con su política, no de posterior a Pavón, sino su política que, digamos, posterior a Caseros, digamos, que inauguró en la década del 50. Es la idea de que hay que construir un orden nacional, hay que acabar con las divisiones de partidos, los conflictos armados eh, no, digamos, no llevan a buen puerto. Y eso por un lado, creo que tiene digamos, que efectivamente cree en la posibilidad de que exista la fusión de partidos. Y por el otro lado, podemos pensar más maquiavélicamente, digamos, si se apoya a estas rebeliones no tienen la posibilidad, la posibilidad cierta de ganar militarmente a un ejército nacional, que en realidad está en formación, pero bueno, a la riqueza, ¿no?, que tiene Buenos Aires para poder armar ejércitos en distintos espacios del país, es difícil. Vamos, se evalúa, digamos, había más posibilidades de perder que de ganar, ¿no?, en una contienda militar. Eso por un lado, y por otro lado, si quiere ser nuevamente presidente digamos, de la República, no puede quemar las naves así, jugándose de una manera tan em, evidente por una de los partidos o facciones en pugna en la década del 60, ¿no? Es otra de sus características, que reitero, ya se la puede ver con mucha claridad en la década del 50, es que es un personaje que siempre tiene varias líneas políticas abiertas en paralelo. Pero yo creo que la que él siempre priorizó es aquella que le permita, digamos, llegar a acuerdos negociados, más que digamos, a enfrentamientos radicales armados o de romper definitivamente con cualquiera de los actores. Por eso tampoco le dice definitivamente que no a Felipe Varela, ¿no? No. Nunca termina de cerrar. No, a Felipe Varela cito como un ejemplo, ¿no? Pero también hace lo mismo con el Chacho, hace lo mismo con los blancos de Uruguay. Nunca dice que no abiertamente, nunca le dice que no abiertamente a nadie. Claro. Y ahora, respecto a la guerra del Paraguay, bueno, él recibe también muchas críticas por esta actitud de apoyar, digamos, la guerra y no oponerse, digamos, por ejemplo, de Felipe Varela, que tenía una visión más americanista, digamos, y por las críticas a un Paraguay es un pueblo hermano, no podemos pelear contra ellos. Y acá también es la misma lógica, la de Urquiza, en cuanto a apoyar al gobierno nacional y apoyar la guerra. ¿Mm? Sí, sí, Urquiza apoya al gobierno nacional, él dice apoyo a la nación argentina. Vamos, él inmediatamente sale a interpretar el inicio de la guerra del Paraguay como una agresión hacia la Argentina. No lee públicamente, ¿no?, el conflicto de la guerra del Paraguay como una guerra partidaria, que es la otra faceta que tiene. La guerra del Paraguay tiene esa gran complejidad que por un lado es un enfrentamiento entre estados nacionales en formación, pero también es una guerra en la cual se juegan las distintas facciones políticas, por lo menos de Argentina y de Uruguay, ¿no? O sea, muchos actores lo leen como un enfrentamiento equivalente al enfrentamiento entre unitarios y federales o entre blancos y colorados. Urquiza claramente, digamos, decide no decide, bueno, interpretarla en tanto que es una guerra internacional de agresión a la Argentina. Y por lo tanto, él continúa con su política de obedecer al gobierno nacional. Y esto es muy caro para su propio prestigio y es digamos, un momento de quiebre, porque a partir digamos, de que apoya la guerra del Paraguay, va a perder mucho apoyo dentro de su propia tropa, ¿no? Eh, Tiene que, bueno, como es el comandante de las Guardias Nacionales de Entrerrianas, tiene que movilizar a la tropa entrerriana para la guerra, y la tropa en 1865 se le desbanda 2 veces, en Basualdo y en Toledo. Y esto es para
sujeto como Urquiza, que gran parte de su prestigio lo ha construido a partir de ser un jefe militar muy reconocido y querido por sus propias tropas, que el ejército entrerriano se desbande, es una herida política, podríamos decir, mortal, ¿no? Digamos, muy difícil de recomponer esa, eh, esa situación. De hecho, los actores políticos de la época, los propios contemporáneos, pasan a señalar que este es un momento de quiebre en la carrera política de Urquiza, ¿no? Hay muchos abiertamente supositores, ¿no? Dicen, bueno, Urquiza está muerto. Muerto, estamos hablando simbólicamente hablando, ¿no? Pero en términos políticos, ¿no? Y algo de razón tiene, ¿no? ¿Por qué no, bueno, que las tropas no lo obedezcan para ir al Paraguay? Demuestra, por un lado, que la guerra al Paraguay era muy impopular en Entre Ríos, eh, entre otras cosas porque no querían, los entrerrianos no querían ir a luchar a un ejército que estaba comandado por el principal enemigo de los entrerrianos de ese momento, que es Mitre, ¿no? Y recordemos, la batalla de Pavón había sido hacía 3 años, hacía muy poquito. Está todo fresco. Está todo muy fresco, ¿no? La humillación, digamos, del ejército entrerriano luego de Pavón. Me voy un poco por las ramas, pero creo que vale la pena ahondar un poco acá para ilustrar digamos, este momento. Luego de Pavón, desde la prensa liberal porteña, mientras que Mitre trata de negociar con Urquiza, y a lo largo de, digamos, hasta el 65, o sea, durante todos estos años, la prensa liberal porteña se dedica a denostar al ejército entrerriano. Habla mal de sus jefes, les dice que son cobardes, que no valen nada, que bueno, damos todo tipo de injurias que es vivida de una forma muy intensa, negativa por parte de los entrerrianos. Entonces, hay que leer todo este contexto de época, donde, digamos, ¿cómo se le va a pedir a estos, a la tropa entrerriana y a sus jefes que vayan a luchar al mando de toda una serie de personajes que durante los últimos años se han dedicado a humillarlos públicamente? Eso por un lado. Y por otro lado es que abiertamente, digamos, el Paraguay es un aliado de los federales y de los blancos, ¿no? Y los federales y los blancos, perdón, los federales obviamente, no estamos hablando del ejército entrerriano, ¿no? Que tiene una fuerte tradición federal, sino que además los blancos son aliados, ¿no? De los federales de Entre Ríos. Entonces, bueno, era pedir demasiado. Y acá el poder de Urquiza no alcanzó. Y ahí, bueno, súper interesante esto de que los conflictos políticos no se pueden ver dentro del marco del Estado-Nación simplemente, y que incluso las identidades no se reducen a una identidad nacional, sino que está muy vigente las identidades provinciales, Sí, ¿no? absolutamente, sí. Entonces, bueno, eso daría para varios programas más, digamos, en cada uno de los casos, pero quería llegar a el asesinato de Urquiza, Ujú. ¿no? Bueno, vos ya hablaste eh, sobre, bueno, cierta muerte política o una muy rápida desilusión, digamos, por parte de su actitud. Se ha contado mucho, quería preguntarte, bueno, se lo acusó a López Jordán, en principio, ¿qué pasó en ese asesinato? ¿Qué nos puedes contar de ese asesinato? Y después una cosa que se habla muy poco, que es la memoria posterior al asesinato de Urquiza, eh, que también parece que lo quieren borrar, pero dentro de la propia Entre Ríos Sí. incluso. Bueno, Urquiza es asesinado el 11 de abril de 1870 en el Palacio San José, que era su residencia, el lugar donde tomaba las principales decisiones políticas, pero además también administraba sus estancias, todo su conglomerado productivo y mercantil, que, bueno, que lo hacía uno de los hombres más ricos de la provincia. Fue asesinado el 11 de abril de 1870 por una partida que decía abajo el tirano Urquiza, ¿no? Porque tirano, digamos que, porque, bueno, dando a entender que Urquiza establecía un régimen político despótico en la provincia.
Esa partida fue el nombre de López Jordán, ¿no? Viva López Jordán, abajo de Tirán Urquiza, y tenemos los lemas de la partida que lo asesina. Hay mucha controversia sobre si efectivamente el objetivo era asesinarlo o digamos, tomarlo prisionero. Bueno, claramente sí, lo que querían hacer era que sacarlo del poder, ¿no? Y que acabar con su gobierno. No por lo que dicen los historiadores que han estudiado con detalle el asesinato. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Amalia Duarte, incluso a Fermín Chávez. Dicen que no hay ningún documento que atestigue que efectivamente López Jordán lo quería asesinar. Pero ese fue el efecto, ¿no? Y de hecho, bueno, en la época, digamos, los propios jordanistas trataron inmediatamente, los días posteriores, trataron de desligarse del asesinato. Fue diciendo que Urquiza que murió luchando, ¿no? En una batalla que él primero hizo fuego, entonces luego le respondieron. Eso no se va a dar, ¿no? Eh, Puede ser que sea, puede ser que sea cierto que no lo querían asesinar. Por otro lado, la verdad que es bastante ingenua la idea de que lo podrían poner preso, mandarlo a Europa y hacer una transición a un gobierno, y que López Jordán fuese elegido gobernador sin ningún tipo de problema. Pero de hecho, bueno, muere asesinado en 1870 en el Palacio San José. Y bueno, acá inmediatamente lo que sucede es, los días posteriores hay un gran desconcierto. Se puede decir, ¿tenía apoyo o no tenía apoyo López Jordán? O podemos pensar de otra forma, ¿tenía apoyo o no tenía apoyo Urquiza? Lo que efectivamente sucede es que nadie nadie lo sale a defender a Urquiza. Eso lo podemos interpretar como que eso es cierto, ¿no? Que su poder ya estaba en decadencia, que estaba en el ocaso de su carrera política. Pero por otro lado, también es cierto que generó mucha sorpresa y que corrían un montón de rumores. No se sabían si lo habían mandado digamos, si lo habían asesinado los federales, si lo habían asesinado los blancos, si lo habían asesinado los liberales de Buenos Aires. Habían, digamos, montones de interpretaciones circulando en la provincia, que eso demuestra, por un lado, el desconcierto, por el otro lado, la cantidad de enemigos que tenía Urquiza, porque podrían haberlo, digamos, era absolutamente verídico, que podrían haberlo mandado matar liberales de Buenos Aires como blancos de Uruguay. La verdad es esa, no lo salieron a defender. No lo salieron a defender, pues, digo, hay mucho desconcierto, no había un líder, digamos, inmediatamente, digamos, armar una defensa, ¿no? Armada en ese momento, ¿no? Cuando el líder acaba de fallecer, siempre son los liderazgos, ¿no? Son difíciles de armar. Em, y bueno, vamos, lo que sucede, bueno, cronológicamente, ¿qué pasa? Lo asesinan, a los 3 días, López Jordán es elegido gobernador por la legislatura. Y Sarmiento no reconoce ni a López Jordán, ni reconoce la legitimidad de esta revolución, y manda invadir la provincia, o sea, envía al Ejército Nacional, y cuando envía el Ejército Nacional, ahí sí hay un gran, digamos, apoyo a la revolución o a los jordanistas por parte del pueblo entrerriano. Sin duda, la resistencia al Ejército Nacional fue popular, ¿no? De hecho, digamos, duró muchísimos meses, la guerra duró hasta febrero de 1871. Entonces, este apoyo a López Jordán es porque efectivamente apoyan que el asesinato de Urquiza, o digamos, la desaparición de Urquiza de la escena política, o apoyan a López Jordán porque el gobierno nacional digamos, invadió la provincia, porque así lo dicen las fuentes, y yo estoy de acuerdo en ese sentido con eso. No es una invasión digamos, de la provincia. Y yo creo que más que nada, digamos, López Jordán efectivamente tiene muchísimo apoyo, pero sobre todo porque Sarmiento manda el Ejército Nacional a hacer la guerra entre ríos, ¿no? Digamos, y pone en duda la autonomía de la provincia. Ahora, volviendo, digamos, al tema de Urquiza y su memoria, andamos a la pregunta que vos hacías. eh, bueno, haciendo una historia, ¿no? Bien, vamos, detallada, ¿no? Digamos, Urquiza muere en el 11 de abril, el cuerpo es trasladado a Concepción del Uruguay, queda a unos 30 kilómetros del Palacio San José. Hay una comitiva bastante importante que acompaña el cuerpo hasta la ciudad, que no es molestada por los jordanistas.
Em, He velado de una forma muy austera en la casa de una de las hijas de Ana Urquiza, que es la esposa de Victorica, el principal operador Mm. político de Urquiza en Buenos Aires, y luego es enterrado en el cementerio de Concepción del Uruguay. No, vamos, las crónicas, no hay, llamativamente no hay muchas crónicas sobre cómo fue efectivamente ese funeral, o no llamativamente, tiene que ver también con el estado de alteración política de la provincia. No se han guardado casi periódicos y no hay mucha correspondencia que hable, digamos, sobre qué sucedió digamos, en ese funeral. Están versiones completamente opuestas. ¿Fue un pueblo inmenso a acompañarlo al cementerio o no fue nadie? No, no, no lo voy. No, que tiene que ver por qué es así, porque digamos, que es digamos, el funeral en sí, digamos, y es un hecho político, entonces está sujeto a la interpretación política de la época. Lo que sí está claro que digamos, no constituyó el apoyo del gobierno nacional, porque luego digamos, la familia de Urquiza se traslada a Buenos Aires y ahí también digamos, la familia organiza unas honras fúnebres en la Catedral Metropolitana, pero la organización es privada. Es decir, digamos, lo organiza la propia provincia, no hay ningún gesto del gobierno nacional, bueno, nunca se decreta duelos, días de duelo, ningún tipo de honras fúnebres públicas en el sentido de que las gestione el gobierno. Sí, a la Catedral Metropolitana acuden las principales figuras políticas porteñas, em, pero no deja de ser una iniciativa de la familia. Luego hay un tercer funeral de Urquiza, que es cuando termina de haber la primera rebelión jordanista en 1871, la viuda, Dolores Costa, pide la autorización para trasladar el cuerpo del cementerio de Concepción del Uruguay a la cripta familiar que está en la Catedral de Concepción del Uruguay. Y aquí, bueno, la provincia, los jordanistas han sido derrotados, gobierna la provincia un grupo de liberales, ¿no?, que gobiernan la provincia sobre todo con apoyo del gobierno nacional. Se ha reconfigurado completamente, digamos, el panorama político provincial. Podemos decir que no existen más urquicistas. Mm. A muchos urquistas se han reconvertido a liberales y que empiezan a tejer distintas eh, alianzas políticas ya sea con el civismo, con facciones con Sarmiento. Bueno, no me voy a meter en este tema que es para Mm. otra Mm. charla. Pero lo que voy es lo siguiente. Cuando Ana Urquiza, bueno, publica en los periódicos que van a hacer un nuevo honra fúnebre, que se va a trasladar el cuerpo, etcétera. Y, por supuesto, el gobierno provincial no envía a nadie, el gobierno nacional tampoco, no hay ningún gesto oficial, ¿no?, de apoyo a este homenaje a Urquiza, pero sí el que envía, da instrucciones para homenajear a Urquiza es el presidente de Uruguay, Valle, que le ordena al cónsul en Concepción del Uruguay que ponga la bandera a media asta y que lleve la bandera de Uruguay para que cubra el féretro. Entonces, en este tercer funeral de Urquiza, esto esto es una gran, digamos, un simbolismo muy grande. Por un lado, nos puede, digamos, ¿a qué nos introduce? Bueno, que no podemos pensar la política de la década del 50 y del 60 estrictamente como eh, constreñida dentro del espacio de la esfera política argentina, ¿no? Digamos, es el accionar político de Urquiza y de muchos de los actores de esta época del litoral, no se puede entender de todo si no es pensando qué es lo que sucedía en la República Oriental del Uruguay. De hecho, Urquiza tenía entre todos sus títulos, como se lo llamaban, era libertador de dos repúblicas. Ah, mira. Libertador de dos repúblicas, ¿no? El libertador de la República Argentina y de la de Uruguaya, ¿no?, que había terminado eh, con la dictadura de Oribe, ¿no? Digamos, los grandes problemas que tuvo su figura, ¿no?, que tenía muchos enemigos, ¿no?, y lo polifacética de su figura, en el sentido de que no tenía, desde ya se había
distanciado de los federales, ¿no? El Partido Federal estalló a partir de su asesinato, precisamente por las propias contradicciones dentro del Partido Federal, pero tampoco tenían apoyo de los liberales de ningún modo. No le perdonaban su pasado político de apoyo a Urquiza, perdón, de apoyo a Rosas. Nunca se lo perdonaron, sobre todo para los círculos políticos porteños, siempre va a ser un caudillo, ¿no? Pero lo llamativo es que también en Entre Ríos, ¿no? En Entre Ríos en la década de 70 se empieza a desplegar una política explícita de borrar su memoria del espacio público. No solamente el gobierno no mandó ningún representante a este tercer funeral, sino que en los años siguientes se ordenan sacar todas las placas que tengan el nombre de Urquiza en los edificios públicos, ¿no? Porque se supone que no hay que darle lugar al recuerdo a los gobiernos personalistas. Se derogan las leyes que se habían sancionado durante la década de 1860 que mandaban erigir un monumento a Urquiza, se deroga otra ley que establecía que hubiese un retrato de Urquiza en la legislatura. Bueno, amparados en que hay que olvidar a los gobiernos personales, ¿no? Y bueno, esto significa que Urquiza, tenía enemigos de todo tipo, ¿no? No es querido ni por los federales, ni por los liberales, ni por digamos, ni por y ahora en el siglo XX también, ¿no? Sigue siendo, ¿no? No lo quieren no quieren los rosistas, no lo quieren los liberales, etcétera. Y te hago una repregunta con esto, es, ¿cuándo se empieza a revalorizar esa figura de Urquiza después de estos años? Si hay algún momento o algún autor o alguien que diga, che, no, a este tipo hay que reconocerle esto. Empieza a principios del siglo XX con el centenario de su nacimiento, de a poco, pero todavía hoy en día es una figura muy controvertida, ¿no? Eh, Hago otra anécdota más, digamos, hará en el 21 que tuve que ir a Concepción del Uruguay a hacer archivo, que encontré un graffiti en un paredón de Concepción del Uruguay que dice Urquiza traidor, ¿no? Estamos hablando de 2021, ¿no? Entonces, Alguno le va a comentar, no te preocupes, que alguno va a comentar. ¿no? Quiere decir que es una figura que absolutamente controvertida y que no ha encontrado un consenso en torno a la memoria de Urquiza, no ha encontrado un consenso en torno a qué significó, él en la historia política, ¿no? A su Mm. significado. Sí, estaba pensando en la obra historiográfica de Beatriz Bosch, que Sí, intentó, o hizo un gran trabajo sí. tratando de, bueno, de, de que haya un reconocimiento a la figura de Urquiza. Bueno, todos sus trabajos son sobre Urquiza, ¿no? Y muy parciales, ¿no? Muy favorables a la figura Sí, de digamos, Urquiza. pero vamos a hablar, Beatriz Bosch tiene esta cuestión, ella trata de reivindicar la figura de Urquiza, de hecho, sí, son muy parciales, digamos, tiene algunos párrafos donde directamente son casi panegíricos, pero hablemos a favor de Beatriz Bosch, que es una persona que ha leído de manera muy detallada los archivos y es una obra que si uno quiere saber sobre la historia de Entre Ríos la tiene que leer Sí. porque conoce los archivos y, digamos, si es fiel en sus interpretaciones a veces uno no puede estar de todo de acuerdo, pero están muy documentados. O sea que es una obra que vale la pena. Y es enorme, ¿no? Lo que ha escrito ella es Sí, sí. larguísimo. Y aparte del archivo Urquiza es enorme. Bueno, sí. Te quería preguntar sobre el Palacio San José, que es un monumento histórico, bueno, que se puede visitar, digo, vaya, está buenísimo. Digo, como, pero la pregunta tiene que ver con el Palacio San José como manifestación material del poder de Urquiza, ¿no? ¿Se puede pensar así? Hay una lógica, digamos, en eso como, bueno, yo soy Urquiza y soy el que manda acá y tengo este edificio. Sí. Bueno, sí, yo creo que sí, digamos, el Palacio San José fue, bueno, construido entre fines de la década del 40 y fines de la década del 50 y es un edificio monumental. Para la época era un lugar, estamos extraordinario, literalmente extraordinario, ¿no? Digamos, por eh,
por el tamaño, por la sofisticación de de su infraestructura, ¿no? Que tenía desde agua corriente, pasando por un lago artificial, bueno, una capilla con frescos de Blanes, si mal no recuerdo. Bueno, y es la persona, yo creo que sí, que es la materialización del ejercicio del poder, ¿no? Él desde ahí gobernaba, como dije, la tejía, ¿no? La vida política nacional, provincial, y también administraba su vasto imperio económico, que incluía producción rural, saladeros, graserías, una enorme y muy extendida red mercantil que abarcaba bueno, todo, digamos, Uruguay, el sur de Brasil, Corrientes, digamos, ¿no? Era uno de los hombres más ricos de la provincia. Y ahí se concentraba, administraba administraba su poder económico y su poder político. Y por algo él, digamos, siempre invitaba, ¿no? Siempre hacía sus invitaciones al Palacio San José. Luego de la batalla de Cepeda en el 59, invita a Derqui y a Mitre, ¿no? Para terminar de negociarle la forma de incorporación de Buenos Aires a las confederaciones. Los invita ahí, no los invita ni a Paraná, que era la capital, eh, no, ni a Concepción del Uruguay, es en ese lugar. Bueno, y en 1870, un par de meses antes de su asesinato, cuando Sarmiento visita la provincia, primero desembarca en la capital de la provincia, en Concepción del Uruguay, pero el principal banquete es en el Palacio San José, ¿no? Y ahí, además, periódicamente en el Palacio San José, las fiestas por el 3 de febrero, que es el aniversario de Caseros, ¿no? Los brindis en el Palacio San José, salen siempre las crónicas en los periódicos de la época, ¿no? Sobre la cantidad de invitados y la fiesta que se prolongó por horas. Incluso hay procesiones en el sentido hasta San José, el día de sus santos, el día que es el 9 de agosto, el día el santo de Urquiza, ¿no? De San Justo. Sí, es eso, sí, estoy de acuerdo. Bueno, para finalizar, siempre preguntamos sobre 4 o 5 libros que que se te vengan a la mente para pensar, tanto sea la figura de Urquiza como el periodo que estamos conversando de la década del 60, quizás también la década del 50. ¿Qué 4 o 5 libros vos recomendarías o vos leerías para pensar, preparar una clase, dar una charla? Bueno, es una pregunta difícil porque hay mucho escrito sobre la época, pero yo pensé en 4 libros. Hay 2 que son estrictamente políticos y que tienen que ver con la renovación historiográfica en torno a pensar este proceso de organización nacional, sobre todo la década de 50, que uno es el de Ana Laura Lanteri, que se llama Se hace el camino del andar, la dirigencia a instituciones nacionales en la Confederación, y el otro es el de Eduardo Míguez, que salió hace poquito tiempo, bueno, ya hace unos pocos años, en el 2021, se llama Los 13 Ranchos, las provincias de Buenos Aires y la formación de la nación argentina. ¿Por qué? Porque creo que tienen 2 virtudes. Primero, que ponen el foco en las provincias, ¿no? Y las provincias como protagonistas de este proceso de formación del Estado Nacional. Las provincias y sus elencos, ¿no? Por otro lado, también, ya que estamos hablando de Urquiza, me parece que el libro de Ana Laura Lanteri, por supuesto, no es sobre Urquiza, aunque Urquiza está presente ahí, eh, de alguna forma valoriza la etapa de la Confederación, ¿no? Que una de las lecturas sobre la Confederación, no la de Beatriz Bosch, que Beatriz Bosch dice que fue genial, que fue absolutamente exitosa, etcétera, pero hay otra lectura que también circula con mucha fuerza, es que fue un fracaso. Es la lectura clásica con la que yo me formé, con la que vos te formaste. Sí. Bueno, por ejemplo, Ana Laura nos muestra que obviamente que tuvo sus grandes dificultades, pero que la Confederación fue una etapa primero de los primeros pasos de la conformación de una dirigencia nacional, que es fundamental para que exista una nación, un Estado nacional, ¿no? Que exista una esfera política nacional. Y en segundo lugar, es una etapa de aprendizaje,
¿no? Se sientan las bases sobre lo que luego se continuará construyendo en la década de 60. Eso por un lado. Y el mismo, bueno, el libro de Eduardo Míguez también tiene una cronología más amplia. Empieza en la década de 40, de 1840 y termina en la década de 1880. Y también tiene esta mirada donde, vuelvo sobre lo que dije hace un ratito, me parece que una de las cosas más interesantes de este libro es que rescata la participación activa de las dirigencias provinciales en la construcción de este Estado nacional. Y otros 2 libros que tienen más que ver con la historia de Entre Ríos. Uno es un libro de Roberto Schmidt, que en realidad es de la primera mitad del siglo XIX, que se llama Ruine, Resurrección en tiempos de guerra, que, bueno, que además retrata sobre todo el oriente entrerriano, cómo es la política, cómo es la economía, cómo es la sociedad, y es una fuente fundamental para entender dónde y por qué surgió el liderazgo de Urquiza, ¿no? Y cómo se fue cimentando ese liderazgo. Y otro libro que se llama Caudillos, Política e Instituciones en los orígenes de la nación argentina, que es compilado por Roberto Schmidt, pero ahí te escriben también Mónica Labart, Raquel Bressan, también hay un capítulo mío, en el cual, digamos, visitamos la provincia de Entre Ríos, todas sus contradicciones en la década de 60. Entonces, también, si volvemos a Urquiza, es un libro que da pistas sobre eh, sobre la crisis del Partido Federal y de la figura de Urquiza, bueno, luego de la batalla de Pavón. Mm. Pero primero, muchas gracias por esta conversación, esta charla. Aprendimos mucho. Te comprometo para que vengas otra vez. No sé si para hablar de López Jordán, no sé si para hablar de las reuniones federales. Algo te vamos a invitar. A los que llegaron hasta acá, les agradecemos el acompañamiento. Por favor, compartan si les gusta el contenido, comenten si quieren proponer algún tema para conversar, den a la campanita y demás. Y nos estamos viendo en el próximo episodio de Chat de Historia. Nos vemos.